A esta hora estamos en línea directa con la doctora Livia Rivas. Ella es la directora del Instituto Ecuatoriano Legislativo. Doctora Rivas, bienvenida a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Buenas noches, estimado Freddy. Cordial saludo a usted y a todos los radioescuchas. Gracias por su tiempo, doctora. Estamos exactamente a mes y medio de que se produzca la transición o el fin del periodo legislativo actual y la instalación de la nueva asamblea. Tenemos ya legisladores electos que se los obtiene de la primera vuelta electoral y la aplicación de la fórmula correspondiente. ¿Cómo está previsto? ¿Qué está haciendo la asamblea para este momento? Mejor dicho, los momentos previos a la posesión y la posesión misma, doctora. Bien, la Asamblea Nacional, y tal como ha dado las declaraciones el señor presidente de la Asamblea Nacional, el ingeniero César Litardo, hay algunas fases que se prevén antes del 14 de mayo. La primera es tener una reunión con los jefes de las diferentes fuerzas y bancadas políticas con la finalidad de darles información respecto de los temas que quedan pendientes en las diferentes comisiones especializadas en lo que dice relación con el trámite de los proyectos de ley y en el ámbito de la fiscalización y control político. Lo segundo tiene relación con una reunión que se deberá mantener con quienes van a presidir la primera sesión de instalación de la Asamblea Nacional el 14 de mayo, de conformidad con la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Aquellos asambleístas que presidan las listas más votadas, pues presidirán también la primera sesión de instalación, es decir, que la dirección de la sesión le corresponde a la asambleísta Pierina Correa, la subdirección al asambleísta Salvador Quispe y la secretaría al asambleísta Vilma Andrade. Y justamente para esta sesión del 14 de mayo, pues obviamente las unidades administrativas de la Asamblea Nacional tendrán que hacer acercamientos con los asambleístas con la finalidad de proceder a registrarles sobre todo las huellas dactilares. Porque como ustedes conocen, los asambleístas tienen curules electrónicas a través de las cuales hacen el registro de la solicitud de su palabra o acceden a la documentación de cada sesión del Pleno, pero sobre todo ejercen el derecho al voto. Entonces habrá que hacer todos estos registros para asignarles una curula electrónica y puedan participar activamente en todos los debates del Pleno. Adicionalmente deberán entregar toda la documentación que corresponde, como las credenciales del Consejo Nacional Electoral, declaración jurada de bienes, declaración de intereses, que son el requisito adicional establecido en las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y finalmente el otro elemento que ha considerado imprescindible la Asamblea Nacional y que se lleva adelante conjuntamente con la Escuela Legislativa de la Asamblea Nacional, el Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos y la Fundación Manuel Jiménez Abad de las Cortes de Aragón de España, con aval académico de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Es un programa de formación parlamentaria que comienza el día de mañana. Es un programa voluntario en el que ya se han inscrito prácticamente 80 asambleístas de los que han sido electos y que tiene varias fases. Una primera fase es para asambleístas principales, luego asambleístas alternos y finalmente un programa de formación para los asesores y equipos de trabajo de cada asambleísta. Vamos por partes entonces, doctora Rivas. El tema del registro de las huellas dactilares, ¿esto cuándo se va a hacer para los legisladores que han sido electos? Pues básicamente las unidades administrativas de la Asamblea Nacional, de lo que tengo conocimiento, están esperando que el Consejo Nacional Electoral entregue oficialmente ya los resultados y remite el listado que ya se ha solicitado previamente. Pero como también todavía hay algunos casos de impugnaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral, pues ese listado definitivo aún no ha sido remitido. Apenas se remita a la Secretaría General de la Asamblea Nacional, pues las unidades administrativas ya harán las notificaciones correspondientes a los asambleístas. Ahora, este programa de formación parlamentaria, ¿qué es lo que contiene? Básicamente la práctica parlamentaria, el detalle del reglamento en la legislatura, el manejo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, entre otras, doctora. Bueno, este programa de formación parlamentaria tiene 5 módulos. En el primer módulo se hace referencia a la organización de la Asamblea Nacional, cómo se integra, cómo se designan a las máximas autoridades el 14 de mayo, cómo se integran los diferentes órganos de la Asamblea Nacional. El segundo módulo tiene que ver con el procedimiento legislativo, cómo se hacen las leyes, cuáles son los requisitos para presentar proyectos de ley, cómo se tramitan los proyectos de ley en primer y segundo debate en las comisiones especializadas, cómo se tramitan los proyectos de ley ante el Pleno. El tercer módulo tiene que ver con práctica parlamentaria, cómo se presentan mociones, cómo se realiza el debate al interior del Pleno, cómo se ejerce el derecho al voto. El cuarto módulo tiene que ver con fiscalización y control político, cómo se presentan las solicitudes de información, cómo se presenta la solicitud de juicio político, cómo se tramita al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político, cómo se tramita al interior del Pleno de la Asamblea Nacional. Y finalmente el último módulo, que se denomina de derechos y participación ciudadana, donde se hace referencia a estos mecanismos que están previstos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa
legislativa para incentivar la participación ciudadana en el proceso de formación de la ley. Entonces, todos estos 5 módulos están diseñados en función de las reformas que van a entrar en vigencia a partir del 14 de mayo, que coincide con la posesión de los nuevos asambleístas, y adicionalmente en cada módulo hay información complementaria imprescindible para la labor del asambleísta, como la ley codificada de la función legislativa, los reglamentos que han sido aprobados por el Consejo de Administración Legislativa en atención a las reformas realizadas a la ley, entre otros documentos ya parlamentarios de publicaciones que ha realizado la Unidad de Técnica Legislativa durante varios años. Estamos dialogando con la doctora Livia Rivas, ella es directora del Instituto Ecuatoriano Legislativo. Hablamos respecto del recambio de legisladores, el ingreso de los electos y la salida de quienes concluyen este periodo legislativo. Doctora Rivas, este proceso de transición ordenada, como se lo puede denominar, ¿se lo instituye recién en esta ocasión o ya se venía haciendo esto en los periodos legislativos anteriores, en la transición? En los periodos legislativos anteriores también ha habido un proceso de transición de información, sobre todo con quienes presiden la reunión de sesión de instalación. Siempre ha habido un proceso de capacitación para que puedan saber cómo se realiza esta instalación ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Obviamente las circunstancias, dado el COVID-19, han variado, han cambiado. En periodos anteriores los procesos de capacitación han sido de forma presencial. Claro que no duraban tanto como lo que se ha previsto en este proceso, que es un mes. Empieza el día de mañana y termina el 30 de abril y son módulos virtuales, considerando también la circunstancia del COVID-19, pero adicionalmente también en función de que los asambleístas puedan tiempo para poder terminar el. Estamos con problemas en la conectividad, doctora Rivas, ojalá que se puedan mejorar. Hay intermitencias en la señal de internet, esperemos que ahora sí se haya estabilizado. Doctora Rivas, en temas más operativos, más administrativos, ¿a quién le corresponde, por ejemplo, la designación de un sitio dentro del hemiciclo para determinado bloque legislativo? ¿Quién asigna las oficinas a los legisladores? Bueno, en general es la administración general la actual la que puede proponer algún espacio para los nuevos asambleístas, para sus bancadas legislativas. Hay que recordar también a la ciudadanía que no es la Asamblea Nacional en su conjunto, los 137 asambleístas y sus equipos de trabajo no se encuentran ubicados todos en el Palacio Legislativo, que está ubicado en la 6 de diciembre Piedrahíta, sino que ahí funcionan exclusivamente las dependencias de las máximas autoridades, presidente y vicepresidente de comisiones especializadas y ciertas áreas administrativas. Hay 2 edificios que están ubicados al frente del Parque La Alameda y otro cerca del antiguo Ministerio de Finanzas, donde se ubican, en cambio, los diferentes bloques legislativos. Entonces, obviamente, esta administración hará la sugerencia del caso y, bueno, ya dependerá de las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional si se mantiene o no, o se hacen cambios una vez que ya se encuentren en el ejercicio de sus funciones. Ahora, por el tema de pandemia, sabemos que los legisladores no asisten varios meses físicamente al Palacio Legislativo. ¿Cómo se dará esta transición en tiempos de pandemia? Bien, efectivamente, actualmente las sesiones se realizan vía Zoom, pero la del 14 de mayo personalmente considero que es imprescindible que se realice de forma presencial, sobre todo porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece con claridad que hay que armar una comisión multipartidista que verifique las credenciales de los asambleístas y todos los documentos que acreditan su calidad de tales. Y obviamente una constatación física porque es el día de su posesión como asambleístas el 14 de mayo. Entonces, todos estos elementos van a ser imposibles de hacerlo vía Zoom. Hay que necesariamente planificar y sé que se están tomando todas las medidas necesarias para conseguir los permisos que hagan falta, implementar todas las medidas de bioseguridad para que el 14 de mayo se puedan reunir los nuevos asambleístas y designar a sus autoridades. Me parece que si es que fuera una sesión virtual, primero este requisito establecido en la ley pues sería sumamente difícil de cumplir. Claro. Y adicionalmente el manejo de una sesión, dado que es la primera vez que se van a ver los 137 asambleístas, pues sería una sesión sumamente complicada. Para las siguientes sesiones, pues ya dependerá del nuevo presidente o presidenta de la Asamblea Nacional cómo manejaría las sesiones. Seguramente las mantendrá por Zoom y en su momento, pues obviamente una vez ya registradas en sus curules electrónicas, podrán hacer de la misma manera que ha hecho esta actual Asamblea. Ahora, para la sesión inaugural del nuevo periodo legislativo, ¿se dispondrá una mayor distancia de las curules, tal como hemos conocido en su disposición dentro del hemiciclo, doctora Rivas?
Seguramente será de esa manera. Como le digo, se está pidiendo una inspección por parte de las autoridades competentes del COE para que se vean las medidas que se deben implementar para garantizar la seguridad de las señoras y señores asambleístas electos. Y entonces todos estos mecanismos pues ya le corresponderá tanto a la Presidencia de la Asamblea Nacional como a la Secretaría General y a las diferentes unidades administrativas como a la Administración General para garantizar la seguridad y la salud de los nuevos asambleístas. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, la Asamblea Nacional se prepara para el cambio, la transición entre los nuevos legisladores y aquellos que van a terminar su periodo legislativo el próximo 14 de mayo. De hecho, el 14 de mayo es la sesión inaugural de la nueva Asamblea, de manera que sus cargos deberán dejar el día previo seguramente los legisladores que concluyen su periodo legislativo. Queremos agradecer a la doctora Livia Rivas, ella es la directora del Instituto Ecuatoriano Legislativo. Doctora Rivas, muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a usted, estimado Freddy, por su gentil invitación. Un cordial saludo a todos los radioescuchas. Muchas gracias. Para usted también, gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.